Estás escutando o podcast Arquitecturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de nossa América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana em Brasil. En el episodio de hoy vamos a conversar con el arquitecto Federico Carrizo Valdizán, quien es graduado como arquitecto en la UDELAR, que es la Universidad de la República, localizada en el país de Uruguay. El arquitecto Federico también tiene su propio escritorio de arquitectura llamado Satori Studio, Arquitectura y Diseño Interior. Además llegó a trabajar como gestor técnico en las actividades de la FUCBA, que es la Federación Uruguaya de Cooperativistas de Vivienda por Ayuda Mutua, y actualmente ha sido becado y está cursando una maestría en Hábitat y Vivienda en la UDELAR. En sus proyectos, el arquitecto se caracteriza por el uso de materiales sustentables, el diseño participativo y el trabajo comunitario. Soy Leonardo Vázquez y me acompaña mi colega Adiel Jiménez. Arquitecto, gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. Bueno, buenas tardes, un gusto la verdad participar con ustedes dos. Para comenzar la entrevista, ¿podría contarnos un poco más sobre su trabajo como arquitecto en su escritorio Satori Studio, Arquitectura y Diseño Interior? Bueno, bien, en realidad el estudio Satori es como mi alter ego, digamos, es el estudio que comparto con un montón de gente que a mí me gusta llamarlo como una plataforma colaborativa, porque no tenemos una estructura fija y nos vamos como nucleando en proyectos acá. Quizás el nexo entre todo eso viene a ser mi participación, pero bueno, es como una búsqueda constante. Yo creo que no tiene una línea fija, o por lo menos en el tiempo, sí tiene como una intención, y en este momento la intención tiene que ver con la sostenibilidad, con el diseño participativo, también con procesos de autoconstrucción asistida. La verdad que ha surgido sobre todo el tema de la sostenibilidad después de quizás una crisis existencial en el medio de la carrera, cuando uno pensaba hacia dónde se iba a desarrollar y hacia dónde podría llevar la carrera, y la verdad que no encontraba como algo que me entusiasmara, que me llenara. Y bueno, y en esa lógica ahí fue hace como 15 años encontré el concepto de sostenibilidad, y bueno, y todo empezó a tener como sentido, el pensamiento sobre todo holístico, complejo de la sostenibilidad, ¿no? El cómo se afecta en el medio ambiente, en la sociedad, en lo económico, cómo se va entrelazando todo, cómo empezás a percibir el entorno de otra manera. Y bueno, y eso fue generando mayor complejidad en los proyectos, sobre todo en esta última parte que les comento, que hace como 5 años empecé a focalizarme mucho más en el diseño participativo, que implicó también toda una revolución interna, ¿no? Salir del lugar del arquitecto, por lo menos que acá se vende mucho, del arquitecto artista, ¿no? El arquitecto que viene con su firma y con su sello, y la gente lo llama para decir, bueno, haceme una obra de tu autoría. El diseño participativo implica muchísimo más de terapia con las familias, sobre todo, que yo trabajo fundamentalmente ahí, y de intercambio, y que justamente los clientes o las familias en este caso sean parte fundamental de este proceso, ¿no? Entonces no va a haber dos casas iguales, cada una va a ser fiel representación de ese momento y de esa familia. Así que bueno, un poquito por ahí es la cosa. ¿Por qué el interés de usar materiales sustentables como una característica principal en sus proyectos, como en la vivienda Santa Rosa y Lagomar para su construcción? Bueno, también fue un poco en esa búsqueda, ¿no? Creo que tiene que ver con una responsabilidad de nosotros como técnicos, ¿no? Sobre el impacto que tiene la construcción, la arquitectura, y de los dos lugares, ¿no? Una cuestión tiene que ver con el impacto de la construcción cuando la vamos desarrollando, pero otra fundamental también tiene el impacto en la gente cuando está viviendo, y una vez que esta vivienda deja de ser habitada, en algún momento, que eso siempre sucede, que en algún momento dejan de ser habitadas, ¿qué pasa con todos esos materiales, no? Entonces,
en todo este proceso también se me metió en mi cabeza todo el tema de la economía circular y investigué un montón sobre esto, ¿no? Como tratando de encontrar un sentido a todo esto, a nuestro impacto en la Tierra, ¿no? Y no solamente pensar en la obra y punto, y que salga más barato y punto, y buscarle la vuelta, ¿no? Sino que tenga un relato y que tenga una coherencia. Entonces, bueno, en esa lógica fue que fui profundizando, buscando materiales cada vez más naturales. Si bien no me considero un bioconstructor, porque no solamente hago bioconstrucción, mi tendencia natural es ir hacia ese lado, pero como también se mezcla justamente con el diseño participativo, ahí hay mucho también que ver con los clientes que te van contratando, y la verdad que tampoco no es para todo el mundo, ¿no? Es una cuestión que por suerte está cambiando culturalmente, la gente cada día más elige los materiales naturales, y eso para nosotros, los que elegimos este camino, empieza a facilitar muchísimo más, ¿no? Hasta hace unos años yo hablaba de cubierta verde y me miraban con cara de loco, entonces era muy difícil. Ahora no te voy a decir que te lo piden, o no viene un cliente diciendo te quiero esto, pero cuando le empezás a explicar las bondades es mucho más sencillo que lo tomen por bueno y que lo vean como una estrategia, no solamente en su vida cotidiana, en la mejora que tiene para ellos, sino para el entorno inmediato. Y bueno, y si eso lo empezamos a replicar en un montón de proyectos, en un montón de personas haciendo lo mismo, vamos a tener seguramente un entorno mucho más saludable para todos, ¿no? Esa parte que menciona de sustentabilidad es muy importante. Las nuevas construcciones son de concreto, ladrillo, y para la parte de confort, una casa hecha de adobe es mucho más confortable y menos costosa, la verdad. Bueno, exacto, tiene que ver también con eso. Acá en Uruguay pasó mucho esto, de que la construcción, lo que se llama construcción tradicional aquí, tiene mucho que ver con el hormigón armado, ¿no? Y es muy loco, ¿no? Si uno lo piensa desde el punto de vista de cómo se construía antes acá, bueno, y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? El tema de las construcciones tradicionales y cómo cada país tiene evidentemente un origen de construir con lo que se tiene localmente, ¿no? Y bueno, traer importadamente un proceso constructivo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, no hay hierro, entonces todo el hierro que existe para hacer el concreto, el hormigón armado, es importado. Entonces empieza a ser muy poco lógico, ¿no? Entonces, bueno, un poco de revalorizar los saberes más populares, los materiales naturales, y fundamentalmente eso, ¿no? Decir, bueno, yo tengo barro, tengo arcilla cercana, puedo construir con eso, empezar a darle un valor, empezar a atraer también a los maestros artesanos. Acá hubo un tiempo que, por ejemplo, empezó a haber una falta de artesanos que hicieran techos de quincha, por ejemplo, ¿no? Con paja, digamos, que hay por un montón de lugares del mundo, pero acá dejó de haber esa gente porque la gente no pedía más, los clientes no pedían más ese tipo de techo, que es súper aislante, súper orgánico, lleva un mantenimiento, pero bueno. Y bueno, ahora por suerte está empezando a ver también, se empieza a revalorizar todo este tipo de cosas, como les digo. Y bueno, y esto que acabas de decir tú sobre lo apropiado y apropiable para la gente, a mí me pasa mucho de pensar en que, como acompaño muchos procesos de autoconstrucción asistida, que quiere decir que una familia con poco dinero pero con mucho entusiasmo te llama para hacer un proyecto y ver cómo construirlo. Entonces, en esa lógica, para mí no hay dos opciones. Si uno le da a elegir a una persona entre trabajar con cemento o trabajar con barro, lo más al tacto, la salud que uno tiene, ¿no? El polvo que inhala no tiene nada que ver, es decir, el proceso de autoconstrucción con ese tipo de materiales es mucho más saludable desde el punto de la construcción mismo. Entonces, en ese sentido es más fácil para que la gente lo abrace, porque entiende que el proceso no arranca cuando uno se muda, sino que va desde la génesis, ¿no? Entonces, nada, por suerte está habiendo más apertura, por lo menos a estos procesos y estas formas de construir, ¿no? Esa parte sí es interesante, ¿no? Porque dejamos de lado la parte industrial y vamos más por lo que es más amigable con el planeta, la verdad. Sí, y es más, te digo, acá ahora que dijiste lo industrial, que está interesante también, yo estoy trabajando también asociado con una cooperativa de trabajo que tiene un sistema constructivo que se llama bioframing. Le digo porque es interesante en este sentido, que básicamente son paneles de fardos de paja, de bueno, lo que es un residuo de la agricultura, digamos,
Y esos fardos de paja son confinados dentro de un marco de madera y son prensados. Entonces es un sistema prefabricado, es decir, te llegan a la obra, te llegan paneles de 2 metros de alto por 40 de ancho y uno los ensambla simplemente. Entonces empieza a haber experiencias, bueno, también hay ladrillos ecológicos prensados, es decir, empieza a haber toda una incorporación, a medida que empieza a haber una demanda, toda una incorporación de tecnología a esos procesos que anteriormente eran muy manuales, muy artesanales y que demandaban muchísimo tiempo. Entonces, lo que nos está empezando a pasar es que empezamos a tener otras herramientas, otras alternativas para poder construir de una manera saludable y en tiempos que no sean eternos. Entonces, hay más gente que empieza, ¿no? Porque si uno hace, no sé, por decirte algo, hace 10 años le decías a alguien, vamos a hacer una bioconstrucción, implicaba muchísimos meses de obra o hasta años, ¿no? Entonces, esa variable para la gente por lo general era muchísimo, era inviable. Entonces, nada, lo hacían más por necesidad que bueno, por estar convencidos realmente de los procesos. Entonces, nada, está interesante, hay varias experiencias de estas de cómo empezar a generar procesos más industriales para facilitar la puesta en obra de materiales ecológicos, ¿no? Y cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar como asesor técnico en la FUCBAN? Bueno, esto fue más desafiante. Yo en realidad a la FUCBAN entré en el 2019, pero en realidad entré gracias a un proceso anterior que fue de dirección de obra en un proceso de 5 cooperativas dentro de un mismo barrio, eran como aproximadamente 200 viviendas, en un barrio con unas características bastante particulares porque eran viviendas que obtenían un préstamo, lo que acá se llamaba la reglamentación 2011, que era un préstamo que estaba apuntado a sistemas constructivos no tradicionales. Entonces lo que se hizo fue hacer un piloto con estas viviendas para con ese mismo préstamo, que la particularidad básica que tenía, que eran 40% menos que el valor que daban anteriormente o a la construcción tradicional, con ese mismo dinero nosotros teníamos que hacer una gestión para poder construir lo más parecido a una vivienda con construcción tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Muros dobles, con un muro exterior de ladrillo, es decir, la típica vivienda de cooperativismo de vivienda uruguayo, ¿no? Mucho ladrillo visto y demás. Entonces, ahí lo que nos pasó es que bueno, fue bastante también dificultoso el tema de la sostenibilidad, no era lo primordial, pero sí lo fundamental para nosotros, que también tiene que ver obviamente o por lo menos con 2 patas de la sostenibilidad, era el tema económico y el tema social. Es decir, eran viviendas para personas de muy bajos recursos. De hecho, la primera cooperativa que me tocó dirigir era población de un asentamiento, de una favela, como le dicen ustedes, muy cercana al predio donde estábamos. Entonces, nada, eran personas que tenían mucha disponibilidad para trabajar, pero con muy pocos ingresos. Entonces, era muy dificultoso, pero bueno, ahí se generaron como distintas estrategias de gestión de la obra, se producieron los bloques de hormigón en el sitio, se armó una carpintería de aberturas de aluminio, pero a su vez se generaron como estrategias, no voy a decir sostenibles por los materiales, porque era construcción, como les digo, tradicional, pero sí desde el punto de vista de la aislación y el confort que tenían esas viviendas, ¿no? Que bueno, que eso también tiene que ver con el reglamento de producto que le decimos acá, el tipo de viviendas que se pueden construir, que aceptan para darles el préstamo. Esto, bueno, por suerte fue un éxito, no por mi trabajo específicamente, sino por las condicionantes que se dieron ahí, ¿no? Por tener grupos muy comprometidos por el trabajo, un apoyo fundamental de la FUCBAN en ese momento que quería que sí o sí estos proyectos salieron, entonces tenían un seguimiento arriba de esto, y yo la verdad era como recién recibido, tenía muy poca experiencia en cooperativa de vivienda, y fue todo un desafío. Entonces me sentí como muy arropado por la gente, fundamentalmente, porque además hubo un diálogo muy, muy honesto y muy horizontal, ¿no? Los cooperativistas veían un arquitecto de 30 años recién recibido que iba a tener el desafío de estar con ellos y acompañándolos en un proceso que la gran mayoría de la gente les decía que era inviable y que se iban a desfinanciar en el proceso. Entonces, nada, fue como desde esa honestidad de decir, bueno, yo vengo a aprender con ustedes, vengo a intercambiar y busquemos la forma para que ustedes fundamentalmente puedan poner muchísima más mano de obra de las que se demanda habitualmente, porque era la única manera, ¿tá? Es decir,
Acá, por ejemplo, las cooperativas trabajan, de ayuda mutua, trabajan un promedio de 25 horas semanales por núcleo, es decir, por vivienda. Y acá estamos hablando de bastantes más horas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se dieron un montón de estrategias. Eso, bueno, por el éxito que fue, por haber estado acompañado mucho por la FUBA, me empezaron a conocer ahí y ya les digo, entre 2018 empecé a trabajar puntualmente y en 2019 ya me contrataron como técnico responsable del lab. Bueno, por lo menos uno de los técnicos porque está el ingeniero Benjamín Nahum ahí, histórico, técnico y militante de la federación, que es un maestro, realmente con una generosidad para transmitir conocimiento y muchísimo conocimiento de mucho recorrido fundamentalmente, ¿no? Porque era autogenerado casi. Y bueno, nada, para mí, yo siempre lo digo, la experiencia con las cooperativas y con la FUBAN ha sido como un posgrado. En pocos lugares he aprendido tanto como en ese recorrido. De todo punto de vista, ¿no? Porque a mí siempre me gusta como valorar esto, me gusta valorar el conocimiento de la gente, ¿no? Lo que te transmiten, el cómo es ensayo y error y cómo si vos generás un vínculo bastante horizontal, se generan estrategias súper interesantes que viabilizan todos los proyectos, ¿no? Te dicen, che, esto está funcionando, esto no, hagamos otra vuelta, compremos en otro lugar, veamos cómo financiar. Entonces, ellos mismos generaban estrategias que eran alucinantes, la verdad, y nada, eso, fue como realmente un posgrado. ¿Cómo fue la experiencia de coordinar el trabajo basado en el principio de ayuda mutua entre todos los participantes, considerados que algunos tenían conocimientos técnicos de construcción y otros no? ¿Qué desafíos y aprendizajes surgieron de esa interacción entre diferentes niveles de experiencia? Bueno, en realidad le voy a decir un par de cositas. Si uno, naturalmente las cooperativas de vivienda por ayuda mutua no tienen gente que sepa de construcción. Y otro dato más, que eso lo levantamos en unas encuestas que hicimos en el trabajo en la federación, ya cuando estaba en la federación, aproximadamente un 75%, nos da un poquito menos, pónganle 74% de las horas de ayuda mutua hechas en las cooperativas eran hechas por mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? No es una cuestión de discriminación, pero me imagino que allá en Brasil también pasa de que el rubro de la construcción es netamente masculino. Entonces no tenés mujeres que sepan de construcción o por lo menos que hayan trabajado en construcción. Eso sumado que también los varones que existían, que estaban haciendo sus horas, muy pocos tenían experiencia en construcción, por lo menos aplicada, es decir, trabajar en una empresa constructora. Nosotros frente a esa situación lo que hacíamos era hacer una base de datos, es decir, darles unas fichas a todas las familias, a todos los integrantes de la familia, tratando de rescatar esas experiencias, así sean muy mínimas, ¿no? Entonces, lo primero que te decían, no, yo no sé nada de construcción, no sé nada de arquitectura, no sé nada de nada, ¿no? Entonces era como, no sé, 30 familias y ninguno sabía nada. Empezabas a rascar un poco más y empezabas a preguntar, che, pero nunca levantaste un muro, nunca ayudaste a hacer material para la casa de un familiar, ¿para qué? Y absolutamente todos en algún punto de su vida habían tenido algún tipo de experiencia o algún acercamiento con la construcción. Entonces empezás a validar y a valorar esas experiencias, empezás a darle confianza a la gente, y eso está muy, muy atado con otros aprendizajes que tienen que ver con la interdisciplina, que tiene que ver trabajar con justamente trabajadores sociales. Esas fueron mis primeras experiencias también con trabajo interdisciplinar, y ahora no concibo el trabajo de otra manera. Es decir, pensar que solamente la arquitectura resuelve problemas de este tipo de problemas, fundamentalmente del hábitat y de la producción y la gestión social del hábitat, solamente con arquitectos es como una quimera, no funciona. Podés hacer proyectos preciosos, pero este tipo de proyectos necesitan una cohesión social que los arquitectos fundamentalmente no estamos formados para hacerlo. Podemos aprender muchísimo en el camino. Yo creo que he aprendido muchísimo de mis compañeras, fundamentalmente trabajadoras sociales, pero nada, tienen una expertise que uno no tiene. Y bueno, implicaba eso, ¿no? Trabajar
coordinadamente. La parte que sí sabía de construcción es la parte que se contrata, la mano de obra contratada que tienen todas las cooperativas. Tenemos un capataz, que es el personal de confianza de la cooperativa, y después, dependiendo de la cooperativa, se estima siempre un promedio de una persona contratada cada 5 viviendas del proyecto, un promedio, para decirles algo. Que esos son como los punteros, ¿no? La gente que conoce, y después los cooperativistas como que se suman a ellos para darle apoyo al trabajo, pero también para aprender del trabajo y poder después incorporarlo a la propia cooperativa. Pero sí, es tremendo desafío, la verdad. Pero bueno, es hermoso a su vez, es único y hermoso realmente. Debe ser un desafío, ¿no? Trabajar con personas que no tienen experiencia en el área de construcción, pero al final tienes un resultado diferente con la participación de las mismas personas que van a habitar ese espacio. Es algo muy diferente a la mayoría de construcciones de hoy en día, en la cual entregan un proyecto a la empresa constructora y no saben quién va a vivir en ese lugar. Bueno, mirá, en el último tiempo ahí en la FUCBA, el trabajo mío dentro de la FUCBA era básicamente como darle seguimiento a las cooperativas, porque la FUCBA en realidad es la federación que agrupa a todas las cooperativas. Entonces tiene una visión, como llamémosle, de gremio de cooperativas, ¿no? Entonces nuestro trabajo ahí, dentro del departamento de apoyo técnico, era darle seguimiento a las cooperativas, asesorarlas si había algo que no estaban teniendo un buen diálogo con su equipo de apoyo técnico, sus IATS, digamos, su Instituto de Asistencia Técnica, si necesitaban algún otro tipo de asesoramiento. Entonces, lo que nos pasaba ahí, que nosotros dábamos talleres en la previa de las obras, y nos empezamos a dar cuenta que cuando llegaban a las obras, la gran mayoría de las cooperativas venían con proyectos que ya estaban completamente diseñados, a niveles de proyectos ejecutivos, hasta incluso los detalles y demás, que era como las exigencias que les pone la Agencia Nacional de Viviendas, que es quien le da los préstamos para construir. Y de esos proyectos, te estoy hablando de cerca del 95% de las cooperativas, no habían participado en absolutamente nada de los procesos. Es decir, su única participación era, venían los institutos y le decían, bueno, tenemos este proyecto y este otro, ¿qué les parece? ¿Cuál quieren? Entonces, para alguna gente eso puede sonar a participación. Nosotros lo que entendíamos que la participación es muchísimo más compleja que eso. Es muchísimo más desafiante también, porque vos tenés que diseñar no con una familia, sino con 30, 40 o hasta 50. Entonces, evidentemente es más complejo, pero sí creíamos que era un desafío muy lindo de por lo menos ir transmitiendo a las cooperativas que diseñar sus viviendas era un derecho, ¿no? Y desde ese lugar empezar a trabajar con los institutos de asistencia técnica para fortalecer las metodologías de diseño participativo, para darle el lugar que se merece eso, porque entendíamos lo siguiente, que si, como decís tú, Leonardo, las personas que van a estar ahí no solamente van a vivir ahí, sino que además van a construir. Entonces, si esas personas que te van a construir fundamentalmente sus propias viviendas no están involucradas en el proceso de diseño y no están alineadas con eso que van a construir, difícilmente termina siendo un proceso satisfactorio. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me voy a construir mi casa y cuando estoy por empezar a construir me doy cuenta que la casa no me gusta, porque la trajo alguien y me dijo, esta va a ser tu casa, difícilmente yo trabaje con un entusiasmo, por más que me solucione el tema del techo y la vivienda. ¿Me siguen? Hay una historia que es mucho más rica en los procesos participativos con las cooperativas. Las escasas cooperativas que sí tuvieron procesos participativos durante todo el proceso de obra se mantuvieron muy motivados porque sabían que el producto que estaban construyendo también los había tenido como directos protagonistas. Entonces era mucho más fácil, incluso para los institutos, poder mantener el entusiasmo de la gente, porque no nos olvidemos que son 2, 3 años de trabajo, además de la vida que cada uno de estas personas lleva, ¿no? Que por lo general, como le dije, son trabajadores de clase baja, con lo cual tienen que trabajar 40, 48 horas por semana, trabajar con 3 hijos a cargo, y además de esa vida, algunos estudiando también, además de toda esa vida, tenían que meter 25 horas de trabajo en horas semanales. Entonces el tema del entusiasmo y el tema del compromiso son fundamentales ahí. Y bueno, por eso entendíamos que hay que hacer muchísimo más hincapié en la parte del diseño participativo para mantener esta motivación, digamos. Y ahora vamos con otra pregunta.
¿Qué significa hacer arquitectura en el marco de la FUCBAN? ¿Qué valores o principios cree que definen su trabajo dentro de la FUCBAN? Bueno, mira, en realidad hay 4 patas fundamentales dentro de la FUCBAN que tienen que ver con la solidaridad, la autogestión, la democracia directa, que te los puedo ir desglosando en realidad, y bueno, y evidentemente la ayuda mutua, ¿no? La ayuda mutua en realidad la clave fundamental de todo esto es que es un colectivo que construye, pero construye para todo el colectivo. Es decir, en ningún momento, bueno, solamente cuando se sortean las viviendas ya construidas, se sabe cuál es mi casa y cuál es tu casa. Sí puedes tener un indicio porque depende también de la tipología, dependiendo de la cantidad de dormitorios. Pero en realidad nunca terminás de saber qué pasa con eso. Es que todos construimos para todos, ¿no? Y esa es una clave fundamental que mantiene el compromiso por un lado, mantiene lo parejo del trabajo para todos lados, pero fundamentalmente lo que genera es una cohesión social muy fuerte. Es decir, vos tenés que tus compañeros de cooperativa, tus futuros vecinos, dedicaron horas y horas de trabajo, espalda con espalda contigo, para construir tu casa y la casa de ellos, ¿no? Y así viceversa. Entonces se generan unos vínculos, y no quiero romantizar, también se rompen muchísimos vínculos, ¿no? También los procesos de obra son muy duros, por eso hago mucho énfasis en el trabajo social ahí. Son realmente situaciones de estrés impresionantes. Nosotros teníamos un compañero dentro de la federación que siempre decía esto: el cooperativismo de vivienda es abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera puede entrar y participar de una cooperativa de vivienda y construir sus viviendas dentro de este proceso. No implica mucho más que pagar 2 UR, que son, nada, muy poco dinero. Pero que eso no quiere decir que sea para todo el mundo. Hay muchísima gente que entra al cooperativismo de vivienda y sale rebotado porque no puede soportar la cantidad de trabajo que se requiere para poder construir su vivienda. Entonces, bueno, nada, en ese marco la ayuda mutua y el trabajo colectivo ahí son fundamentales. Evidentemente la solidaridad va muy de la mano de esto. El otro punto tiene que ver con la democracia directa, que básicamente es la elección de la gran mayoría de la toma de decisiones, digamos, a través de asambleas, y de comisiones también de trabajo, pero fundamentalmente las tomas de decisión se dan a través de asambleas. Pero bueno, sí, te atraviesa constantemente, no es un eslogan, sino que lo ves día a día en esto, ¿no? E usted y sus obras se consideran arquitecturas latinoamericanas? Bueno, ustedes saben que cuando me comentaron de la universidad de ustedes, me pareció como súper interesante esto de lo latinoamericanista, lo inclusivo de ese lugar, ¿no? Lo integrador, y me lo puse a cuestionar para nuestra propia formación, ¿no? Entonces, en el proceso formativo de grado yo creo que hay una falta de mirada hacia lo latinoamericano. Se da algunas pinceladas, sí, de algunos referentes latinoamericanos, pero no forman la base, y muchísimo menos del campo popular, que es un poco donde uno está inserto, ¿no? Dentro de las cooperativas de vivienda. Y ahí yo creo que sí, que la FUCBAN en realidad tiene más que arquitectura en términos de la producción física, es decir, de lo tangible de los edificios. Hay un proceso que es muy latinoamericanista. Eso es lo que me parece como súper interesante, ¿no? Pensando como en esa reflexión, ¿no? De los procesos solidarios entre vecinos, ¿no? Que es muy realmente en los barrios populares, muy latinoamericano, ¿no? Pienso en las mingas, pienso en bueno, nos juntamos entre unos vecinos y le ayudamos a uno a poner el techo, ¿no? Que creo que si todos nosotros hacemos memoria, seguramente tenemos alguna historia parecida. Que no quiere decir que no se dé en otras partes del mundo, pero yo lo percibo como muy latinoamericanista de ese lugar, ¿no? Y me gustaría evidentemente que las cooperativas de vivienda también por ayuda mutua puedan tomar también parte de las técnicas también que se construían o que se construyen en otros lugares, y poder tomar bastante más de eso, pero creo que fundamentalmente la parte de la gestión y de los procesos es netamente latinoamericanista.
Y hablando de Latinoamérica en Brasil, se tiene la revista AU, que es la revista de arquitectura y urbanismo, y es una de sus ediciones se plantea la pregunta si hay una arquitectura latinoamericana. ¿Usted cree que hay una arquitectura propia en Latinoamérica? Sí, sí. Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas, ¿no? Que hay mucho producido, obviamente, en toda Latinoamérica, pero también hay mucho de lo que no se ve que está producido. Es decir, la gran mayoría de lo que está producido en Latinoamérica no tiene que ver con técnicos, no tiene que ver con arquitectura de arquitectos. Tiene que ver con procesos autogestionarios populares. Y si uno ve, los barrios populares de toda Latinoamérica tienen ciertas cosas en común. Y eso ya es un sello, ¿no? Somos el continente más desigual del mundo, entonces eso también te da una pauta de cómo es. Entonces, hay cosas que nos vinculan. Yo de verdad creo que muchas veces, y a mí me ha pasado también, evidentemente, nos embelezamos con la producción arquitectónica de los arquitectos descollantes, ¿no? Los arquitectos que ganan premios, ¿no? Que son hermosas las producciones esas, son bellísimas desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del diseño. Pero por otra parte, y eso fue parte como del proceso personal que tuve que hacer como arquitecto, a esos encargos llegan muy pocos arquitectos, realmente muy pocos. Entonces hay otro montón de nosotros que no tiene su lugar o su espacio para desarrollar. Y hay muchísima gente necesitando de nuestro conocimiento para el intercambio, ¿no? Si estamos hablando de esto, imagínense que el 80% de lo construido aproximadamente en Latinoamérica no tiene que ver con los técnicos, no pasa por técnicos. Entonces, toda esa gente está construyendo, evidentemente, seguramente, más caro y peor, porque no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que nosotros podemos tener, y no porque sean los únicos, sino porque evidentemente nuestro valor ahí puede ser fundamental. Capaz que me estoy yendo un poco de la pregunta, pero sí me parece como fundamental como técnicos escuchar muchísimo más a las bases, a la gente a pie, retomar y revalorizar todas esas tecnologías, todas esas formas de gestionar popularmente la construcción. Hay por suerte muchísimos ahora estudios y colegas que están trabajando desde ese lugar, trabajando en barrios populares, tratando de generar organizaciones sociales y de apuntalar estos procesos para realmente darle calidad también a todo aquello que ya se viene construyendo desde la pura necesidad y de los puros conocimientos que tiene la gente, ¿no? Esa participación que menciona, como la minga, es muy interesante, porque también se usa en Bolivia. Sería, tú trabajas conmigo hoy día y mañana yo trabajo contigo, porque no todos tenemos los mismos recursos para poder construir una casa, pero todos tenemos la misma voluntad de tener una casa propia, ¿no? Y qué mejor participación que la de las personas que van a habitar esas casas. Sí, que en realidad, de hecho, la historia de la FUBAN tiene que ver con eso. Históricamente acá en Uruguay lo que pasaba era básicamente la autoconstrucción. La gente autoconstruía y un buen día, por distintos escenarios, pero fundamentalmente el económico, se dieron cuenta que la autoconstrucción no era suficiente. Quizás en los pueblos originarios y los países que tienen más cultura de pueblos originarios, porque eso también es otro dato y otra particularidad de Uruguay, que siempre se miró a Europa porque en realidad nuestros pueblos originarios fueron liquidados. Los orígenes de Uruguay como república es que partimos de la base del exterminio, del genocidio del pueblo charrúa, que era nuestra población originaria, para decirlo de alguna forma, y bueno, nada, se miró siempre hacia Europa, ¿no? Históricamente, lo que les comentaba de los orígenes de la universidad, de la facultad de arquitectura fundamentalmente también, ¿no? De técnicos europeos. Entonces, todos estos procesos más colaborativos, más arraigados en los pueblos originarios y los pueblos latinoamericanos, empiezan a tener valor también en esto, con la federación, ¿no? Con la FUBAN y con los procesos cooperativos, ¿no? Con otras dimensiones también, ¿no? Con una complejidad quizás mayor, con una lógica de
interactoral, intersectorial, ¿no? Es decir, ahí participa también el Estado haciendo la financiación, que es fundamental, las carteras de tierra para acceder a la tierra, quizás no es tan espontáneo y de generación ahí entre vecinos, sino que tiene una cuestión más armada de lo estatal como una forma de aportar a la producción y gestión social del hábitat, ¿no? Que esa es quizás la particularidad que tiene Uruguay y la fortaleza también, ¿no? Porque bueno, nada, las mingas funcionan precioso, pero en el momento que no tenés recursos, que no tenés tierra y no tenés elementos para construir, deja de funcionar, por más buena voluntad y buenos vecinos que tú tengas. Entonces, creo que el cooperativismo en eso tiene muchísimo para hablar, y que bueno, que viene hablando, ha tenido repercusiones en otros lugares de Latinoamérica y del mundo. También hay algunas experiencias incluso en Asia, en África, y bueno, es eso un poco, ¿no? Volver un poquito a mirar hacia adentro, a fortalecer esto, a tomar lo bueno de las mingas y lo colaborativo, y bueno, quizás también eso de los otros pueblos latinoamericanos, tomar un poquito de la estructura que hay acá en Uruguay para fortalecerlo y darle más carácter y estructura también, ¿no? Y con toda la experiencia que usted tiene, arquitecto, trabajando en su escritorio y como asesor de la FUCBAN, ¿qué consejo usted le daría a los nuevos estudiantes de arquitectura y a los que ya están por finalizar el curso? Me cuesta un poco dar consejos, la verdad. No sé, creo como que cada uno va haciendo su propio recorrido. A mí quizás lo más parecido a un consejo que puedo hacer es contarles la propia experiencia, ¿no? Del recorrido y del empezar a sentir que cuando uno está alineado con su propósito, las cosas mágicamente empiezan a pasar. Yo la verdad me ha pasado incluso de querer abandonar la carrera en un momento de estudiante, no le encontraba sentido, no le encontraba como un ¿qué estoy haciendo acá, no? Es decir, estudiar tantos años para después terminar haciendo una reforma de una cocina, o no le encontraba sentido, entendía como que finalmente no tenía un aporte lo mío, pero creo yo que fundamentalmente pasaba por el lado del desconocimiento, de que el trillo tradicional, ¿no? El camino tradicional que teníamos, o que tenemos muchísimo de nosotros como arquitectos, acá en Uruguay, pero me imagino que pasa en un montón de lugares, estaba muy marcado y muy pautado y muy signado por la lógica mercantil, ¿no? Salís de acá y te tenés que transformar en un arquitecto de renombre de diseño, o trabajar en una empresa constructora, o ambas, nada más, si querés tener dinero. Entonces eran como lugares donde naturalmente yo no encajaba, y fui encontrando casi de casualidad, pero porque había cosas que me resonaban más que otras. Entonces, si querés, lo más parecido a un consejo es realmente escuchar lo que a uno le resuena. Y muchísimos de eso, tengo un montón de amigos y compañeros de estudio que terminaron abandonando la carrera. ¿Pero por qué? Porque escucharon lo que les resonaba. Entender que ser universitario en estos contextos tan desiguales, como son en nuestro continente, o como es nuestro continente, llegar a tener educación terciaria es una responsabilidad, ¿no? Acá en Uruguay la mayor casa de estudio, que es la Universidad de la República, es completamente gratuita. ¿Qué quiero decir? Que todos los ciudadanos aportan para que nosotros nos formemos como profesionales. Entonces es muy lineal la lógica de buscar que tu conocimiento aporte algo de valor a la sociedad en la que estás metido. Y no solamente la sociedad, no solamente Uruguay, ¿no? Hablo realmente a nivel mundial, o por lo menos, yo qué sé, a nivel latinoamericano, pensando en ese lugar, ¿no? Hay muchísima desigualdad, muchísimo lugar para trabajar comprometido. No quiere decir que todos vayan a hacer eso, ¿no? Lo entiendo y creo que lamentablemente somos los menos, pero aspiro que seamos cada vez más, porque en realidad hay una necesidad muy fuerte de que haya más gente conviviendo y con vivienda digna, y necesita de verdad de todo nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, no porque si nosotros no lo puedan hacer, porque los hechos lo hacen, ¿no? Los barrios populares existen a pesar de los arquitectos y sin arquitectos. Pero creo que habiendo más arquitectos comprometidos con esas situaciones y olvidándose un poquito
de generar sus grandes infraestructuras maravillosas y el sueño de ganar un premio Pritzker, nada, tengamos un poquito más de humildad, corramos un poco el ego y démonos cuenta que hay un montón de gente que la está pasando muy mal y que nuestro saber ahí puede impactar de una manera muy alucinante. Esa parte que mencionas es importante, ¿no? Construir algo no por un premio, sino por la satisfacción de ayudar a alguien que lo necesite. Dejar de lado un poco la premiación y centrarse más en ayudar a los demás en sí. Darles algo significativo a las personas que realmente necesitan, ¿eh? Sí, que en realidad para mí eso realmente es muchísimo más premio. Es muchísimo más premio. A mí me pasa hasta el día de hoy encontrarme a los cooperativistas con los que trabajé, en los barrios donde estoy, y sentir algo que jamás pensé que iba a sentir siendo arquitecto, ¿no? Que era realmente un vínculo muy fuerte con esa gente, ¿no? Porque tu laburo, tu esfuerzo, tu conocimiento, tu empatía generó que esa persona tenga una mejor calidad de vida y ya está. Con eso es un montonazo, ya es muchísimo. Y entiendo también que haya gente que quiera los premios y que quiera el dinero y que quiera salir en las revistas. Ojalá sea cada vez menos, porque realmente son muy pocos los que llegan a eso. Y somos muchos los que salimos de las universidades y que no encontramos y que nos frustramos por no llegar a esos premios. Entonces, saber que hay un mercado ahí que no está visto, que está oculto, que está tapado y que es poco atractivo, porque seguramente no te lleva ningún premio Pritzker, a pesar de que los Pritzker ahora están mirando mucho más a los pobladores y a los pueblos emergentes. Que no lo hagamos por esos premios, hagámoslo por realmente cambiar un poco la sociedad en la que estamos, que bastante jodida está. Así que bueno, eso es lo más parecido a un consejo que le puedo dar. Agradecemos profundamente su tiempo y sus respuestas, arquitecto Federico. Ha sido una conversación muy enriquecedora que sin duda nos deja una visión más clara y profunda sobre la arquitectura cooperativista en Uruguay. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Ha sido sorprendente que me hayan encontrado, honestamente. No me suelen llamar para entrevistas, así que ha sido un placer porque bueno, invita también como a pensarse hacia adentro y el proyectarse también, ¿no? También me proyecto con ustedes, ¿no? Uno a veces pasa por ese tamiz de ver dónde está, ¿no? Pensar en el recorrido que uno ha hecho, viendo las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y bueno, también permite proyectarse. Así que nada, ha sido un placer y quedamos a las órdenes para lo que necesiten, la verdad. Esta entrevista ha sido grabada en septiembre de 2024 por mí, Adriel Jiménez, y mi colega Leonardo Vázquez sobre la orientación de la profesora André da Silva Moassab, como trabajo final de la disciplina Arquitecturas Latinoamericanas del curso de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. Agradecemos al arquitecto Federico Carizo Baldiza por su valiosa participación.